Muy bien, pues ustedes me dicen que si damos 2 minutitos más para que se sigan incorporando y empezamos 7:05. Ok. Por mi parte no hay problema. Vale, pues si quieren, arrancamos, aprovechando aquí todavía la presencia de Juan Manuel Palomares, que es nuestro anfitrión el día de hoy, en esta preciada sección de Café del Reino, nuestra comunidad, nuestro lugar de encuentro. El día de hoy tenemos la presencia de la doctora Marieli de los Ríos, y para darle la palabra estaré leyendo una breve semblanza que pues nos da testimonio del nivel de nuestra ponente del día de hoy. Entonces, voy a leer. La doctora Marieli de los Ríos es filósofa y bioeticista mexicana. La doctora Marieli es profesora e investigadora de la Facultad de Bioética de la Universidad de Anáhuac, donde es la editora de la revista Medicina y Ética. Es doctora en filosofía por la Universidad Iberoamericana y maestra en bioética por la Universidad de Anáhuac. Ha dedicado su trayectoria a tender puentes entre ciencia, fe y dignidad humana. Ha publicado ampliamente sobre bioética, filosofía política, género y neurociencias. Hoy nos acompaña con la conferencia "Y después de Francisco, ¿qué?", para reflexionar sobre cuál es el rumbo de la Iglesia en estos tiempos de transición. Pues sin más preámbulos, cedo la palabra a la doctora de los Ríos. Bienvenida. Muchísimas gracias, Julieta. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Gracias, Juan Manuel, también por la invitación que me haces para compartir este tema que en su momento, la propuesta, pues resultaba provocativa la pregunta y después de Francisco, ¿qué? Porque todavía no teníamos a León XIV. Y sin embargo, bueno, todavía las especulaciones sobre si seguirá una estela de Francisco o no siguen dándose en las discusiones. Pero más allá de eso, yo creo que lo rescatable y lo que yo quiero compartir de inicio a fin y la línea que quisiera transmitir son dos. En primer lugar, compartir pues que obviamente cada papa va respondiendo a los signos de los tiempos y eso es indudable y tenemos como católicos pues un deber moral de admitir que independientemente del nombre que tenga y de la postura que tenga y de que nos caiga bien o nos caiga mal, es un papa puesto por el Espíritu Santo más allá de los 133 cardenales. Y es un papa que va a responder a los signos de los tiempos. Y la segunda línea que quisiera remarcar es que si bien vamos a recuperar el legado y el pensamiento del Papa Francisco, pues no podemos quedarnos ahí, pero tampoco podemos quedarnos con León XIV. Es decir, estamos hablando del sucesor de Pedro, más allá de si es Francisco o es León XIV, y con esa precaución y con esa, digamos, advertencia y premisa, tenemos que aproximarnos a esta pregunta, ¿no? Y después de Francisco, ¿qué? Pero más allá de Francisco, también la pregunta ¿qué nos toca como católicos, independientemente si es Francisco o es León XIV el que está sentado en la silla de Pedro, ¿no? Entonces,
lo que yo quiero compartir con ustedes, pues es en primer lugar algunos datos y cifras que ya todos conocemos, pero que resultan pertinentes rescatar como para entender este periodo, como bien dijo Julieta, de transición en nuestra iglesia. Recuperaremos algunas de las reflexiones más importantes o de las ideas más importantes del magisterio del Papa Francisco. Hablaremos sobre también algunos de los pendientes que quedaron ahí en el tintero, que podemos medianamente asumir por el mensaje inicial de León XIV que van a retomarse, pero de todas formas creo que este es el punto que nos compete a todos los que estamos conectados aquí, porque si entendemos que no solo se trata de que el Papa haga cosas, sino que nosotros como católicos tenemos que sumarnos a eso que el Papa hace, o incluso en este nuevo modelo un poquito de iglesia que planteó Francisco, nosotros llevar y liderar e iniciar otros procesos que quizás ya no le dieron tiempo a Francisco o que quizás tampoco le van a dar tiempo a León XIV, pero no es el Papa, sino la iglesia. Es decir, nosotros como católicos que estamos conectados hoy aquí, este es el punto más importante. O sea, ¿qué queda pendiente, no? ¿Y qué nos toca hacer? Ahora sí la pregunta, ¿no? Después de Francisco, ¿qué sigue? Y finalmente emitiré algunas conclusiones con la esperanza, obviamente, de poder abrir un diálogo que espero que sea fructífero. Siempre que Francisco sale a colación hay bastantes temas y bastante tela de dónde cortar, así que pues espero que podamos tener estas reflexiones al final. Entonces, en un primer momento, pues algunas cifras que ubican el pontificado de Francisco. Ya sabemos, 2 años de pontificado, del 2013 al 2025. Ya sabemos también que fue el primer papa latinoamericano y el primer papa jesuita, pero estos dos datos no hay que pasarlos por alto. Es decir, detrás de que el papa haya sido, de que Francisco haya sido argentino, la parte más importante es que por vez primera se voltea a ver a América Latina y a la iglesia naciente en América Latina, ¿no? Y esto me parece una cuestión muy importante porque la historia de América Latina, lo sabemos, pues desde la segunda mitad de los años 60, 70, 80, que fue propiamente la época en la que le tocó a Jorge Mario Bergoglio ser el provincial de los jesuitas, pues sabemos que fue una historia convulsa, una historia de dictaduras militares con muchos atropellos a los derechos humanos. El mismo Jorge Mario Bergoglio estuvo envuelto en toda esta dinámica de esconder gente, de pasarla a otro país, dando incluso su propio pasaporte para que las personas pudieran salvarse, escondiendo gente perseguida en el seminario de los jesuitas. En fin, le tocó todo esto y entonces me parece que es importante contextualizar el por qué es importante decir que el Papa haya sido latinoamericano, porque la historia de Europa no es la historia de América Latina, por supuesto. La pobreza en Europa no es la pobreza de América Latina. Los conflictos bélicos en Europa no son los conflictos que tuvimos en las dictaduras durante estas décadas en América Latina. Y esto nos sitúa en otro contexto y obviamente situó en su momento Jorge Mario Bergoglio y después al Papa Francisco los situó en un contexto de pensamiento y en un horizonte de pensamiento distinto. O sea, venían de una realidad distinta y por eso fueron distintos. O sea, por eso, tanto en su calidad de cardenal como en su pontificado, y quizás obviamente más claramente por la visibilidad durante su pontificado, pues estamos hablando de un papa que tenía un horizonte de pensamiento muy distinto, en donde se habían gestado ideas distintas. Todo pensamiento, lo diré un poquito más adelante, todo pensamiento muy propio de la filosofía latinoamericana es que todo pensamiento está históricamente situado y geográficamente localizado, ¿no? Entonces, esto me parece importante entender, porque si sacamos del contexto afirmaciones de Francisco o si las mediatizamos, como muchas veces se hicieron, sin dar el contexto de en dónde venía, en dónde había vivido Jorge Mario Bergoglio, qué era lo que le había pasado, qué experiencias tenía él, repito, con un sentido de pobreza muy distinto a la pobreza en Europa y con un sentido de conflicto muy distinto a los que le habían tocado en su momento, por ejemplo, a San Juan Pablo II, y por eso recalco, ¿no? Cada papa va respondiendo a los signos de los tiempos. Entonces, esto me parece importante, pero segundo, también me parece que no hay que pasar por alto el dato de que el Papa Francisco haya sido jesuita. Y me refiero a esto en el sentido de, obviamente, de retomar toda la historia de San Ignacio de Loyola como el fundador de la Compañía de Jesús, pero también creo que hay características de la espiritualidad ignaciana que estuvieron muy presentes y muy marcadas durante el pontificado del Papa Francisco. Una de ellas, creo yo que la más importante, es ser contemplativos en la acción, ¿no? O sea, el Papa Francisco hacía cosas, no era un hombre que se sentaba a pensar
y que luego delegaba la acción, sino que él mismo se veía involucrado porque se dejaba interpelar por la realidad. Si alguno de ustedes en algún momento ha tenido la experiencia de hacer ejercicios espirituales, ustedes comprenderán también esta experiencia primera de tocar la realidad y desde ahí empezar a gestar procesos. Los jesuitas siempre se han caracterizado por, más que terminar procesos y consolidar procesos, se han caracterizado por iniciar procesos. El Papa Francisco fue un hombre así, que inició procesos y por eso luego también, claro, nos deja muchos pendientes en el camino, que ahora los voy a mencionar, y la deuda pues va creciendo entre todos los católicos cuando hemos tenido un personaje que ha pensado la vida y la realidad desde otras periferias, como le gustaba a él mismo decir. Y la segunda característica, creo yo, importante de los jesuitas y que marcó el pontificado del Papa Francisco, muy característico, fue el discernimiento, ¿no? Y el discernimiento comunitario, no un discernimiento que él hiciera en solitario, sino un discernimiento en donde toda la iglesia fue partícipe en todos sus niveles y en todas sus jerarquías, del católico de a pie que no está adscrito a ninguna a ningún grupo pastoral, ni evangélico, ni nada, sino que simplemente se identifica como católico practicante, hasta obispos y cardenales. Lo vimos con la reforma que hizo al colegio cardenalicio, con 108 de los 133 cardenales puestos por él y venidos de los 5 continentes, ¿no? Entonces me parece que eso resalta mucho porque Francisco era un hombre que se dejaba interpelar por el espíritu y que se dejaba mover por el espíritu. Y por eso a veces es difícil leer ciertos signos y ciertos gestos de su pontificado y nos parecieron en su momento extravagantes, a lo mejor hasta extra limitados, pero así es, hay que entender que así son las mociones del Espíritu Santo en la dinámica de los ejercicios espirituales, es muy claro esto, ¿no? Entonces creo que estas dos claves no son para pasar por alto, repito, hay que tenerlas muy presente para poder comprender quién fue en su momento, repito otra vez, Jorge Mario Bergoglio y el Papa Francisco del 2013 al 2025, ¿no? Obviamente, bueno, también ahí hay una numeralia importante, 4 encíclicas, 7 exhortaciones apostólicas, 39 constituciones apostólicas, 101 cartas apostólicas, 90 viajes, 24 bendiciones Urbi et Orbi y más que ustedes pueden buscar en la página de Vatican.va, en la sección obviamente de Francisco. No me detengo en esto, simplemente lo hago como para decir, bueno, hay un legado importante porque obviamente en cada viaje, obviamente en cada mensaje, obviamente en cada Jornada Mundial de la Juventud, Jornada Mundial de la Paz, etcétera, pues obviamente también había un mensaje que no nos daría la vida para recuperar y para analizar con calma, ¿no? Entonces me centraré pues únicamente en los documentos más importantes que yo considero que son las encíclicas y una exhortación apostólica en particular que ahora hablaré. Ahora, tampoco hay que pasar por alto el hecho de que haya sido el primer papa de nombre Francisco, ¿no? Esto ya lo sabemos, marcó también toda una línea programática en su pontificado, retomando el nombre de San Francisco de Asís y retomando la figura de San Francisco de Asís. Si ustedes tienen la oportunidad también de leer alguna biografía de San Francisco, ustedes verán que le apodaban el loco de Asís o el pobrecillo de Asís, ¿no? Y el loco porque fue capaz de desnudarse en frente del obispo de su pueblo para decir, adopto la pobreza y renuncio a las riquezas de mi padre, ¿no? Y literalmente se desnudó en frente del obispo y se subió a la torre y casi avienta la... bueno, son anécdotas, pero lo que significan y lo que tiene debajo es un mensaje revolucionario, es un mensaje, y no revolucionario, por revolucionario no me estoy refiriendo a la toma de armas, ¿no? Me estoy refiriendo a un cambio de paradigma, a un cambio de pensamiento y a un cambio de cosmovisión del interior de la iglesia y del exterior de la iglesia, ¿no? Entonces, el que haya tomado el nombre de Francisco, ya habiéndose puesto ese nombre, ya delineó grandes trazos en su pontificado y que fueron los que fuimos viendo durante todos estos años, que también, pues obviamente llamaban la atención y obviamente en algún momento, pues más de uno pensamos que estaba loco, ¿no? Igual que pensaron en su momento de San Francisco de Asís. Entonces, es otro dato interesante para poder leer e identificar qué había detrás del hombre, ¿no? Del hombre Papa Francisco, Cardenal Jorge Mario Bergoglio. Bueno, la parte importante, o sea, repito nuevamente, podremos rescatar cada mensaje, podríamos hacer una charla de eso, pero creo que los documentos importantes pues están en las encíclicas que dejó. Entonces, la primera en 2013, que la escribió un poco ya de la mano de en su momento el Papa Benedicto XVI y que más bien cuando uno la lee
que leemos es a Benedicto XVI y no tanto a Francisco. Francisco contribuye de alguna manera a terminar esa encíclica y la publica poquitos meses después de haber sido nombrada, la publica en julio del 2013. Luego tenemos, obviamente, la encíclica quizás una de las más ricas y profundas de Francisco, que es la Laudato Si en el 2015, y un corolario que se escribe de la misma en el 2023, Laudate Deum. Por supuesto, en plena pandemia nos agarró a todos en casa y sin mucha noción de lo que estaba pasando, y por eso también representó un gran documento. Algunos lo criticaron por ser un documento desordenado, sin estructura, pero creo que en el fondo el Papa Francisco no estaba buscando que fuera un documento impecable intelectualmente, sino que realmente retomáramos el sentido que posteriormente en el mundo eclesiástico hemos denominado el sensus fidei, ¿no? O sea, este sentir de la gente y más en un momento histórico como ese, y justamente en la fiesta de San Francisco de Asís, ¿no? Ya ando con San Agustín en la boca por León XIV, pero no, en su momento de San Francisco de Asís. Y la última, el año pasado, Dilexit Nos, sobre la devoción al Sagrado Corazón, ¿no? Estas fueron las 4 encíclicas como tal que empezó a escribir, bueno, que publicó Francisco durante su pontificado, y por ende, si queremos comprenderlo, pues lo mínimo que podríamos leer son estas, ¿no? Yo hago un resumen muy breve, ¿no? De cada una de ellas que voy a compartir con ustedes, pero obviamente sabiendo que lo que necesitamos es zambullirnos en ellas, o sea, lo que necesitamos es leerlas y dejarnos, sobre todo, no leerlas con un sentido crítico. Los académicos somos a veces muy críticos, y si el argumento está bien construido y si no cae en una falacia y si se sigue de la otra idea, y tendemos a ver esa mirada. Francisco no escribió en ese sentido, más bien quería recuperar otro tipo de pensamiento que había sido excluido en ciertos años durante nuestra iglesia, que había sido negado durante ciertos años y que por eso mucha gente se había alejado, ¿no? Por ahí he escuchado ahora, después de su muerte, he escuchado que decían, es que Francisco acercó a los que estaban lejanos y alejó a los que estaban cercanos. Bueno, claro, a ver, el objetivo de Francisco no era igual que el del buen pastor, y por eso su cruz que llevaba en el pecho siempre era a Jesús cargando una oveja, ¿no? El buen pastor, que además lo acabamos de tener el domingo pasado. Sí, sí, ese era su mensaje. O sea, no voy por las ovejas que están en el redil, voy por las ovejas perdidas, ¿no? Y en clave de eso hay que leer a Francisco. Sus temas prioritarios, pues muy similares a los de San Juan Pablo II, algunos muy en la línea de Benedicto XVI. O sea, tampoco nos vino a presentar un elenco de temas que nos fueran del todo desconocidos. Les puso nombres muy curiosos, muy según su personalidad más pastoral, más de convivencia, más latinoamericana, que nos gusta cambiar los nombres de las cosas y que tenemos esta especie como de formas de expresarnos muy lugareñas, ¿no? Muy locales. Y así había que entender, cuando Francisco hablaba de las periferias existenciales, pues él le dio todo un giro al concepto de periferia. Nunca nadie se había atrevido a usar un lenguaje callejero, ¿no? Siendo un papa, ¿no? Y por eso sorprendió que fuera tan espontáneo y tan libre y tan de generar términos que poco a poco fueron saliendo durante su pontificado, ¿no? Por supuesto, el primer viaje que hace es a Lampedusa, y ahí dice que el mar Mediterráneo es un cementerio, ¿no? Eso ya, ese signo de haber hecho su primer viaje a una isla donde mueren millones de migrantes fue uno de los símbolos más importantes durante su pontificado, y un tema que siempre le preocupó. Y allá donde iba, visitaba lugares icónicos que tuvieran que ver con las fronteras y que tuvieran que ver con los migrantes. Si ustedes recuerdan, en México se fue al sur y se fue al norte, ¿no? Bueno, y al centro también, ¿no? Y a los países a los que iba siempre procuraba estar, pues en estos lugares, en estas que él le llamaba las periferias o las fronteras, ¿no? Por supuesto, la pobreza, la denominación del término cultura del descarte, que si recuerdan a San Juan Pablo II, pues él hablaba más bien de la cultura de la muerte. El Papa Francisco le da un giro importante, un poco más para inclusión de ciertas personas que no necesariamente están muertas o no necesariamente las matamos, pero sí tenemos formas de discriminarlas y de orillarlas y de no incluirlas, ¿no? La economía de la exclusión, que está muy... que generó, que se hizo desde Laudato Si, que generó todo un movimiento que hoy conocemos como economía de Francisco. En México tenemos uno de los hubs más importantes de economía de Francisco. Por supuesto, el tema del medio ambiente,
Y aquí hago la aclaración, no fue solo de Francisco, porque a veces tenemos como esta creencia del Papa del medio ambiente, ¿no? Francisco, el único Papa al que le ha importado el medio ambiente, eso no es cierto. Si ustedes leen Laudato Si y leen las referencias que hay en los numerales de Laudato Si, se van a dar cuenta de que esto está presente, es una preocupación presente, por lo menos en los dos sucesores de Francisco, Benedicto XVI y San Juan Pablo II, ¿no? O sea, por lo menos ahí y desde Pacem in Terris con Juan XXIII y demás, tenemos la preocupación del medio ambiente. A lo mejor no había habido una encíclica que se llamara así como tal, alabado sea Señor, pero la preocupación está presente, lo cual también va muy en la línea de lo que yo quiero transmitir que les comenté al inicio, ¿no? O sea, toca hablar de Francisco, sí, pero más allá de Francisco, toca hablar del sucesor de Pedro. Y si no sabemos entender eso, caemos en fanatismos y caemos a mí me caía mejor fulano que sultano, o este papa sí está bien y aquel está mal. Y eso no es para nada ni católico ni el sentido de una iglesia que quiere caminar y que quiere avanzar y que quiere estar viva, ¿no? Las mujeres, yo también, eso sí fue un tema importante y tan lo fue que logró nombrar a una secretaria de Estado Vaticano. Por supuesto, la paz está ahí presente, todos los mensajes, los 12 años, obviamente la Jornada Mundial de la Paz tenía un mensaje muy importante, los últimos tuvieron que ver con cuestiones relevantes de la inteligencia artificial que ahora León XIV está retomando y que dijo que tiene que ver su nombre, incluso está ligado a estos retos que las tecnologías como la inteligencia artificial nos están presentando el día de hoy. E indudablemente el tema de la justicia social, ¿no? Creo que ese es un sello muy característico también del legado de Francisco, de los temas prioritarios. Entonces, algunos puntos importantes que podemos llevarnos con la esperanza, no de entenderlo, sino de leer el documento completo, ¿no? No de quedarnos con un resumen, sino de verdaderamente, como dije, meternos en los textos, zambullirnos y la parte más importante, dejarnos interpelar, porque detrás de cada encíclica el Papa sí habla en nombre del Espíritu Santo. Entonces, creo que esa es la invitación y por eso estas cuestiones de quién es mejor, Francisco o León, va a haber continuidad, no va a haber continuidad, a mí me caía mejor tal, me parecen absolutamente fuera de lugar y la invitación es a no usarlas y a no categorizar de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, el Lumen Fidei, pues es una encíclica, como les comenté, que realmente hace mano a mano con Benedicto XVI, en donde se habla sobre la fe y lo que ahí se propone es que la fe es un camino, que no es un camino que nos toca transitar a cada uno en lo individual, pero también de forma comunitaria, pero sobre todo es un camino en donde se nos va dando un regalo, ¿no? Y se nos va dando el don de la fe. La fe, uno pide la fe, pero en realidad es un don que a veces incluso inmerecidamente se nos da. Y hay que reconocerlo en este sentido, pero también nos invita a abrirnos a recibir esa gracia, porque la gracia no entra si no nos abrimos a recibirla. Entonces, me parece importante, aquí es una encíclica, repito, muy hecha también y con el sello de Benedicto XVI. ¿Y cómo lo encontramos cuando habla de esta inmanencia y la trascendencia? Benedicto XVI toma como fuente originaria ahí el tiempo eterno o la eternidad en San Agustín. Que justamente tiene una cara y una bipolaridad o una tensión entre lo inmanente que se va dando en la vida cotidiana de cada uno de nosotros bautizados, pero que va siendo derramada por una gracia superior y que a veces sin buscarla se nos da. Y por eso el tema de sentir que se nos da un don de forma inmerecida y acogerlo así, ¿no? O sea, uno de los peores pecados que podemos cometer contra el Espíritu Santo, lo sabemos, es no aceptar su gracia. Entonces, esta encíclica, pues, habla sobre esto y retoma esta otra que ustedes conocen muy bien de San Juan Pablo II, de Fides et Ratio, ¿no? De las alas de la razón son la fe y la fe va sostenida por el, o sea, no son contrapuestas, sino que se necesita, también para que vean la continuidad, ¿no? Se necesitan ambas. Entonces, la fe permite el conocimiento y el conocimiento permite el amor. Esto es, en este sentido, también Caritas in Veritate, ¿no? Que habla de esto, no lo tengo yo que decir y no me detengo en esto, pero bueno, me parece que hay una continuidad en esta primera encíclica.
Y sobre todo una invitación que ya la novedad de Francisco, que es más hacia la última parte de la encíclica, la novedad de Francisco radica en el sentido comunitario, ¿no? O sea, en este sentido que además es propio también de una orden religiosa, por eso lo podemos esperar y casi seguro el Papa León XIV lo va a hacer porque proviene de los agustinos, el Papa Francisco provenía de la Compañía de Jesús, este sentido de comunidad y de vivir la fe de forma comunitaria porque la fe aislada puede convertirse, después lo dirá en una carta apostólica, en un gnosticismo, ¿no? Y eso no es un sentido de fe y no es gracia, ¿no? Entonces, me parece que es como esta parte de ir viviendo dinámicamente y en comunidad nuestra fe. Voy a hacer un paréntesis porque en vez de saltarme a la segunda encíclica, Laudato Si, quiero detenerme en meses después de haber publicado Lumen Fidei, que se publica en julio, alrededor de noviembre, bueno, más bien en noviembre, Francisco publica Evangelii Gaudium, que es una carta apostólica, ¿no? Y esta carta apostólica es fundamental para entender la agenda de Francisco, ¿no? Bueno, agenda, no me gusta usar el término agenda porque tiene como tintes políticos, pero más bien para entender la misión de Francisco como papa, ¿no? En ella está trazado todo el pontificado, absolutamente todo, incluso lo que no vimos, que nos dejó como pendiente, ¿no? Es una encíclica que de inicio a fin trata todos los temas que Francisco trató de iniciar y todos los procesos que trató de gestar al interior y al exterior de él. Es una carta apostólica que no tiene el carácter de una encíclica, pero que verdaderamente es muy rica para poder comprender profundamente a Francisco. Y uno la lee y dices, ah, claro, y por eso hizo esto, y por eso hizo aquello, y por eso insistencia en este tema, y por eso tal cosa, ¿no? Y por eso mandó el mensaje, y por eso hizo este viaje, y por eso, o sea, es una encíclica de verdad que creo que ahí sí ya es el sello específico de Francisco, la alegría del Evangelio, y comienza así, justo con esta idea fundamental de Benedicto XVI uno se hace cristiano por un acontecimiento, ¿no? No por un encuentro más bien vivo con Jesucristo. O sea, no es un mero dato histórico, sino que es una vivencia que se renueva todos los días, ¿no? Entonces, esta vivencia y este encuentro tiene como fruto fundamental la alegría y la alegría que nos hace y nos permite salir, ¿no? Y aquí ya empieza a delinearse Francisco como tal, que nos da, o sea, es una alegría que nos inunda y que nos permite salir de nosotros mismos para llevarla a los demás y llevarla con la misma alegría con la que se nos fue dada a nosotros, ¿no? Entonces, de aquí y aquí empieza a surgir por primera vez este término tan de Francisco que es la iglesia en salida. Aquí la pone en Evangelii Gaudium, ¿no? Tiene un fundamento, o sea, también no creamos que todo fueron ocurrencias en Francisco, hay documentos y hay el porqué explicado en esos documentos, ¿no? Entonces, ahí es en donde él empieza a soñar con una iglesia en salida, una iglesia misionera, no distante a lo que León XIV nos dejó ver en su mensaje inicial, ¿no? Y que justamente porque se ha encontrado con un Cristo vivo y resucitado, puede dar frutos de, ¿no? Y puede contagiar esa alegría. Aquí es en donde Francisco, también muy al estilo, ahí sí, también muy al estilo ignaciano, hace como qué características tendría que tener una iglesia en salida y qué características no tendría que tener una iglesia en salida. Ahí es en donde habla sobre los sís de una iglesia misionera y los nos de una iglesia misionera, ¿no? Sí a la espiritualidad, a las relaciones nuevas, a la interculturalidad, a la inculturación de la fe, respeto de la piedad popular, que está muy presente en Dilexit Nos, que es quizás una de las encíclicas más dogmáticas del Papa Francisco, y los nos, y ahí es en donde acuña este término que lo vuelve a sacar durante 12 años más, de mundaneidad espiritual, ¿no? No a estas pasiones carnales que nos llevan a contraponernos unos a otros, pero que también nos llevan a anhelar cosas que quizás nos están estorbando para una vivencia plena de nuestra fe, ¿no? No a la violencia, no al cansancio, al asedio egoísta. En los CIS pone este celo apostólico muy de otro de sus, de Francisco Javier, el compañero de San Ignacio de Loyola con el que funda la Compañía de Jesús. Entonces ahí está, si queremos ver cómo se vive una iglesia en salida, ahí está dibujado qué sí y qué no, ¿no? O sea, qué sí adoptar y qué no adoptar. Ahí es en donde también por primera vez hace esta analogía de la verdad como un poliedro y por ende del pueblo como el lugar y punto de partida de cualquier pensamiento, pero también de cualquier experiencia de fe. Y un pueblo que no es homogéneo, un pueblo que tiene muchos rostros
Y entonces todo el tema de la interculturalidad y los 4 sueños que vimos delineados en Querida Amazonía, el sueño social, eclesial, medioambiental, social, cultural, medioambiental, y me está faltando uno que no me acuerdo ahorita. Bueno, los 4 sueños que vimos ahí no es otra cosa que esto, es entender que la iglesia tiene muchos rostros, que el pueblo tiene muchos rostros y que si hay un lugar desde donde podemos hacer teología, desde donde podemos pensar, desde donde podemos vivir y convivir con otros nuestra fe y compartirla, es en el pueblo de Dios, ¿no? Este nuevo movimiento que surge de fechas recientes en América Latina, derivado de los movimientos de la teología de la liberación, pero que ahora se llama teología del pueblo, nace de aquí, ¿no? O sea, nace de esta vivencia del pueblo como lugar desde donde pensar y transformar la realidad, ¿no? No se transforma desde arriba ni desde las grandes ideas, se transforma en el pueblo, en comunidad, acompañando sus procesos, ¿no? Y por eso hay que aprender a dialogar, ¿no? Y por eso el Papa Francisco fue un papa también, como todos los otros papas, ¿no? Muy en favor del diálogo ecuménico y muy en favor de tender puentes para el diálogo, como lo dejó ver León XIV en su mensaje inicial, ¿no? Un renovado impulso misionero nuevamente, o sea, tratar de darle un nuevo enfoque a las misiones, a la misión en general, y no hablo de las misiones como las que hacemos todos en Semana Santa, ¿no? Más bien hablo de una constante misión de vivir tu fe, porque la vida diaria es una misión cuando la entiendes en este sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo renuevas y de dónde sacas fuerzas para enfrentarte diariamente a tu realidad, por desafiante que sea? Pues de acá, del encuentro con Cristo, que a diario te contagia la alegría para poderla transmitir hacia los demás, ¿no? Y es muy importante esta parte de casi ya para el final de la encíclica, Francisco pone pues muy fiel a su maestro al final y a Romano Guardini, de quien hizo su tesis doctoral. Romano Guardini habla mucho sobre las polaridades y las tensiones entre opuestos, y el Papa Francisco pone ahí casi como para decirnos, a ver, entiendan mi pontificado, voy por esta línea, y habla de 4 principios en esencia filosóficos, pero que él supo traducir durante sus 12 años en gestos evangélicos y en una pastoral pues muy fructífera, ¿no? En primer lugar, el todo es superior a la parte, es decir, refiriéndose al aspecto y a la tensión entre globalidad y localidad. Actuemos en nuestro ámbito con una tendencia hacia un poco más universal, que luego pondrá el título de casa común en Laudato Si. La realidad es más grande que la idea y por eso el Papa salía y por eso en vez de antes de pensar la realidad se metía en la realidad, ¿no? Y se manchaba en la realidad y por eso llegó a afirmar varias, prefiero una iglesia accidentada, prefiero una iglesia manchada, la iglesia tiene que ser un hospital de campaña, ¿no? Y todas estas frases nacen de esta idea, o sea, él entendía como, y este es el contexto latinoamericano, es así, ¿no? Es el hacer y luego teorizar sobre el hacer, ¿no? Es la vivencia, es toda esta parte que se gesta somos el carácter latinoamericano, ¿no? En la fiesta, en la celebración, pero también en las teologías populares y también en las muestras indígenas y también en las muestras de fe comunitarias, ¿no? Entonces, el punto de partida es la realidad y luego la teoría sobre la realidad, porque la primera siempre va a superar a la segunda. El tiempo es superior al espacio, esto es algo bellísimo que se retoma después en el último libro, ¿no? La esperanza, la autobiografía, él retoma este principio muy importante cuando afirma, digo, lo voy a decir, pero me gusta decirlo desde ahora, ¿no? Porque es muy significativo el último capítulo de ese libro. Yo estoy solo de paso, ¿no? Y así lo dice, y así se entiende, y así se entendió desde Evangelii Gaudium, ¿no? O sea, a los 12 años se entendió cómo yo no soy a quien ustedes tienen que ver, ¿no? O sea, yo estoy iniciando procesos muy típico de los jesuitas, ¿no? Inician procesos, abren caminos, pero nos toca a nosotros caminarlo, ¿no? Y entonces, cuando habla del tiempo superior al espacio, se refiere a eso, ¿no? Y dice, ¿no? La iglesia seguirá, yo estoy solo de paso, o sea, no, el acontecimiento Francisco, si puedo llamarlo de esta manera, no debe de ser el centro de nuestra atención, ¿no? Y por mucho que habemos algunos que lo quisimos bastante, por mucho que lo hayamos querido, no debemos quedarnos en Francisco, ¿no?
Y este principio nos invita a ir más allá de Francisco. Y la unidad prevalece sobre el conflicto y lo vimos cuando al segundo día, en la segunda votación, salió León XIV, ¿no? Esa uniformidad del colegio cardenalicio fue uno de los procesos que inició el Papa Francisco, nombrando obispos a personas de países que no habían estado presentes, que no habían tenido una voz en anteriores cónclaves, y renovando y dejando como esta parte de hacer nuevas todas las cosas muy al estilo evangélico y de fidelidad al evangelio también, ¿no? A veces dicen algunos que se separó del evangelio, ¿no? Es que si hubo alguien profundamente evangélico que supo leer a Jesús como tal, fue el Papa Francisco, igual que Benedicto XVI, igual que San Juan Pablo II, igual que todos los papas que hemos tenido la fortuna de tener en nuestra iglesia, ¿no? Y ustedes recordarán esta reforma importante que él inició a finales del 2022, todo 2023, y que cerró en octubre del 2024, el famoso sínodo de la sinodalidad. Su discurso inicial, su discurso intermedio y su discurso final, cuando se cerró el sínodo de la sinodalidad, este era el principio que prevalecía, ¿no? La unidad prevalece sobre el conflicto. Debemos de buscar en la diversidad la unidad. Y el Papa León XIV en su escudo, pues nada más y nada menos que tiene ese lema, ¿no? Entonces, bueno, la tercera es la encíclica Laudato Si, y la uno, tiempo después, con su corolario Laudate Deum, que en esencia el mensaje igual que va de inicio a fin es que todo está interconectado, que no puedo desentenderme ni entender que se trata de dos crisis distintas, la social y la ambiental, sino que una refleja necesariamente la otra, y lo que pasa en un lugar, fíjense, esto salía en el 2015 y 5 años después nos toca la pandemia, y todavía algunos escépticos creíamos que lo que pasaba en Wuhan, en China, no nos iba a pegar en México, y así terminó el mundo, ¿no? No nada más México, así terminamos todos. No fuimos capaces de comprender estas palabras casi proféticas del Papa Francisco, de que todo está interconectado y que por ende, si están talando bosques en la Amazonía, debería de importarme, aunque yo no viva en la Amazonía, ¿no? Acuña este término de la casa común, ¿no? También acá en Laudato Si, que en realidad hace referencia más a un filósofo del siglo XX, McLuhan, que había tomado, que había acuñado el término de aldea global. Bueno, el Papa común le pone el nombre de casa común, y afirma una y otra vez que no son dos crisis separadas, que se trata de la misma crisis, y que por ende, si estamos defendiendo la dignidad de la persona humana, también deberíamos defender la dignidad del medio, porque la persona no es ajena al entorno que habita, y en este sentido se separa de cualquier pretensión antropocéntrica radical y de cualquier pretensión biocéntrica radical, ¿no? O sea, estas teorías siempre que surgen con temas de responsabilidad medioambiental, en donde por un lado se afirma que el ser humano es el centro y que por ende tiene poder y dominio y puede hacer lo que quiera con el resto de las formas de realidad que están alrededor de él, y el biocentrismo que lo pone a la par, ¿no? En este sentido, me parece importante filosóficamente retomar incluso una estratificación de la realidad propuesta en su momento por Javier Zubiri, en donde la realidad es primeramente material, se van desplegando ciertas capacidades, no las explico a profundidad, pero había dos rasgos que Javier Zubiri proponía, que no los pone explícitamente el Papa Francisco, pero que están ahí presentes en Laudato Si implícitamente, que es no es que haya una total diferenciación del ser humano con respecto a las demás criaturas, y tampoco hay una homogeneización con ellos, ¿no? O sea, más bien hay una respectividad, esa es la primera característica, una respectividad o sea, cada forma ocupa un lugar importante y cada forma tiene pues algo, una función importante dentro de estas formas. La segunda característica es la responsabilidad que sí tiene el ser humano con respecto al resto de la creación. Y si la tiene, no es poder lo que tiene, es responsabilidad, y en este sentido, pues la invitación a cuidar de otras formas de realidad y obviamente no a abusar de ellas. Hace mucho, es una encíclica muy, muy rica, pero una parte importante a rescatar quizás es la invitación del Papa Francisco a empezar a tratar más bien de tener un planteamiento individual y una reflexión individual de cómo estamos viviendo. A veces no nos estamos dando cuenta de que nuestros estilos de vida están, y en este sentido popular, un progreso de Pablo VI, ahí está muy presente también la cuestión social,
están dejando a algunos en la carencia total y están haciendo que otros estén en la sobreabundancia total, ¿no? Nuestros propios estilos de vida y no somos conscientes de qué hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿no? Y pequeñas cosas, pequeños gestos, ahora sabemos y tenemos más noción de que temas como la inteligencia artificial usada en nuestro día a día, pues tiene unas implicaciones medioambientales también muy importantes, ¿no? Se gasta un montón de energía mandando un correo y nosotros mandamos muchos, ¿no? Al día. Entonces, empezar a hacer como esta introspección de cómo estamos viviendo, que está fomentando que haya gente que está viviendo, en términos de Pablo VI, en la sobreabundancia de recursos, muy poquitos, y en la carencia absoluta, bastantes, ¿no? Muchos más. Entonces, el Papa Francisco le llama a esto intentar vivir en una sobria felicidad, ¿no? En un concepto de austeridad lejano absolutamente a cualquier asociación política, un concepto nada más que nos permite estar en armonía con el entorno y nos invita a transitar hacia una ecología integral, ¿no? Esta ecología integral tiene 4 dimensiones explícitas ahí, por eso les digo, lo importante no es lo que yo les diga, lo importante es que ustedes vayan a leer estas encíclicas y nuevamente se vayan dejando interpelar, no por Francisco, sino por quien hay detrás de Francisco, y por eso inicié y terminaré diciendo eso, ¿no? No hay un Francisco, hay un papa y hay un sucesor de Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, las 4 dimensiones de la ecología integral es tratar de vivir en armonía con uno mismo, con los demás, con el medio ambiente y obviamente con Dios, ¿no? Esa es claro, es mucho más complejo de lo que yo estoy diciendo, por eso la invitación otra vez, ¿no? Bien, la tercera encíclica, repito, en plena pandemia, frente a la tumba de San Francisco de Asís se firma esta encíclica el 4 de octubre del 2020, Fratelli Tutti. Y es quizás también una de las encíclicas más ricas y más fructíferas que todavía podemos volver a ella y sacarle mucho más jugo. Es la encíclica en donde el Papa Francisco se vale de la parábola del buen samaritano para invitarnos a gestar un mundo abierto, ¿no? Y para ello habla de qué es un mundo cerrado, cuál es el mundo cerrado en el que hoy vivimos, que son las sombras de este mundo cerrado, que va desde temas de exclusión financiera de muchos o de una apertura mercantil que favorece solamente a ciertos grupos o a ciertas personas y que deja otra vez en la carencia a muchos, violaciones a los derechos humanos, cuantas queramos. Habla del miedo que tenemos, y el Papa León XIV lo retoma en su mensaje inicial. Habla del conflicto, de los conflictos. En 2020 todavía no teníamos el conflicto de Ucrania bueno, conflicto de Israel siempre ha estado presente, pero no había estallado y no había escalado a los niveles que hoy tenemos. Entonces, bueno, describe lo que son las sombras de un mundo cerrado y a partir de la parábola del buen samaritano nos invita a identificarnos con todos los personajes de la parábola. Es muy fácil siempre identificarte con el samaritano, ¿no? Con el buen samaritano. Creo que lo que nos invita Francisco en su descripción de cada personaje es a ver y a revisar cómo todos en algún momento hemos sido asaltados, pero también hemos asaltado, ¿no? Y hemos sido samaritanos, pero también ha habido otros que han sido samaritanos con nosotros. Y también en algunos momentos hemos pasado de largo, eh, y ha habido otros momentos en donde también hay gente que ha pasado de largo con nosotros, ¿no? Entonces, esta identificación con los personajes, esta lectura que le da un giro al prójimo, entendiendo como Francisco lo entiende, no es como normalmente lo entendemos, o sea, no es el otro que tengo enfrente de mí o que tengo al lado de mí. La forma de entender el prójimo de Francisco es en primera persona, o sea, yo soy prójimo para los demás y entonces, en la medida en que yo soy prójimo, yo soy el que tiene que tener la iniciativa para acercarse. Y en este sentido iremos gestando esto que en términos del Papa Francisco y en esta encíclica se llama un mundo abierto, ¿no? Hace también una distinción importante entre fraternidad y solidaridad y por eso esta encíclica es capaz y parte del encuentro que en su momento tuvo San Francisco de Asís con la religión musulmana y que el Papa Francisco tuvo con la religión musulmana. O sea, hace como esta especie de comparación del encuentro de San Francisco. Por eso les digo que el nombre no es gratis, o sea, sí representa mucha espiritualidad franciscana detrás, ¿no? Entonces, bueno, la distinción importante es que mientras que podemos quedarnos meramente en un nivel de solidaridad, como a veces lo entendemos, y de mero cumplimiento de una ayuda casi más paternalista hasta filantrópica, el Papa nos invita a que la ayuda tenga un sentido distinto,
con el concepto de fraternidad que refiere a tener un padre, ¿no? Un padre que nos hace hermanos unos con otros. Y por eso no soy solamente bueno contigo, soy tu hermano y por eso me acerco a ti. Y por eso la obligación no es simplemente ayudar por ayudar, ¿no? Y lejano de cualquier interés que podamos tener, sino te ayudo porque eres mi hermano, ¿no? Y en este sentido, con el Islam, con el judaísmo y el catolicismo, el cristianismo, pues somos hermanos todos, ¿no? Entonces no debería de haber estos, pues a veces estas divisiones absurdas que tenemos o estos malos entendimientos del concepto de fraternidad. En su momento se le criticó porque lo asociaron con la fraternidad como principio de la Revolución Francesa. No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con otra vez San Francisco de Asís y su encuentro con, con el, no me acuerdo el nombre, la religión musulmana, ¿no? Nos invita a pensar, obviamente, también todo el tema de los migrantes, a tener una estructura legislativa que proteja los derechos humanos. Acuérdense también en Lampedusa siempre el mensaje fue acoger, proteger, promover y defender a los migrantes, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos desdibujar las fronteras en cuanto a la protección de los derechos humanos, ¿no? Porque al final gestar un mundo abierto es ir más allá de las fronteras y reconocer algo que tenemos en común, que es que somos hijos del mismo Padre, ¿no? Ese es el corazón de Fratelli Tutti. Habla de la política como amistad social. Habría que revisar qué tanto tenemos presente ese tema, pero bueno, ahí está plasmado. Si queremos un modelo de política y en este sentido, pues también lo retoma un poco de San Agustín. Ahora el Papa León XIV esperamos que retome el tema de la política, muy agustiniano con la ciudad de Dios, pero bueno, vamos a ver. Pero ahí ya en Fratelli Tutti hay hay un dibujo de lo que es la política. Y esto es importante, ¿no? Porque la parábola del buen samaritano, que se para, que ve, que se conmueve, que se compadece, que carga con y que cuida y que se encarga de estos verbos, ver, bueno, detenerse, ver, compadecerse, curar, cuidar, cargar con. eh, Me parece que uno de los mensajes centrales que nos deja el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, perdón, en Fratelli Tutti, pero en general, en sus 12 años de pontificado, es que no vamos a estar exentos de herirnos unos a otros. Eh, pero es desde la herida que podemos pensar la paz, ¿no? Tendemos a pensar la paz en términos de premisa, ¿no? Primero va la paz y luego viene el conflicto porque alguien no obedece a la paz o porque alguien hace algo para romper la paz. Eh, Creo que el mensaje es al revés, ¿no? El mensaje es primero viene la herida, primero viene el conflicto, primero viene estos desencuentros que a diario tenemos, porque así somos, porque somos frágiles, porque somos vulnerables, porque somos humanos, porque nos equivocamos. Y luego viene la construcción de paz. Entonces, la paz solo tiene sentido cuando reconocemos y asumimos que es desde la herida que podemos reconocernos como hermanos. Porque no hay nadie que no haya sido herido en algún momento de su vida, ¿no? Entonces, no es encontrarnos desde lo bonito que tenemos, ¿no? O desde lo homogéneo que tenemos y desde el lugar que podemos compartir y estar todos contentos. Esa es una utopía, ¿no? Y si hay algo que el Papa no tiene, es utopías, ¿no? O sea, parte de la realidad y piensa la realidad. Y la realidad es que nos peleamos unos a otros. Y la realidad es que hay guerras. Y la realidad es que hay conflicto. Y la realidad es que la guerra de Ucrania es la misma que vivo con mi vecino y que vivo con mi trabajo, con mi compañero de trabajo, ¿no? Y esa es la realidad y hay que nombrarla y así es, ¿no? Pero no podemos quedarnos ahí. Lo importante es asumir esas heridas, reconocer ese dolor y a partir de ahí, y por eso habla de la paz en términos de artesanía, ¿cómo le hago para reconstruir la paz? Y con el cuidado que implica una artesanía. Pero además una artesanía, además de cuidado, de trabajo, de horas, de trabajar con las manos, etcétera, una artesanía tiene la característica particular de que representa una identidad cultural, ¿no? No es la artesanía. Cuando tú vas y compras una artesanía, no estás comprando el barro, no estás comprando el mimbre, no estás comprando, no, o el pino, ¿no? Estás comprando
a la persona, en el sentido no pragmático del asunto, ¿no? O sea, estás comprando el alma, el cuerpo y las manos y el espíritu de esa persona que se está plasmando a partir de ese gesto simbólico. Y en este sentido, bueno, obviamente toda la tradición filosófica después del Holocausto tiene mucho, o sea, si a alguien en particular le interesa, entonces está presente esto en estos filósofos, algunos los retoma el Papa Francisco acá en esta encíclica, pero es el trabajo artesanal implica muchas horas, por eso son caras las artesanías, ¿no? Pero cuando tú lo compras, no compras el objeto, ¿no? Estás adquiriendo la esencia de esa persona o de ese pueblo o de esa cultura que está expresándose a partir de esos objetos, ¿no? Expresándose. Entonces, la paz es así. Cuando reconstruimos a partir del conflicto, asumiendo que hubo heridas, reconociendo que hubo heridas y que es natural que haya heridas, ¿no? Solo así podemos reconstruir y solo así podemos sanar, ¿no? Yo recuerdo en esta época, 2020, el padre Cipriano dio una plática sobre Fratelli Tutti y él hablaba del sanador herido, a lo mejor a algunos de ustedes les tocó, ¿no? Y es una metáfora muy bonita de cómo la paz no puede partir de un a priori, ¿no? Y no puede partir de una concepción en donde todos vamos a estar en paz y vivir en paz, ¿no? Tiene que partir de la herida, tiene que partir del conflicto, tiene que partir del reconocer y del comenzar un proceso, porque así lo dice el Papa Francisco, el perdón no es un instante, es un proceso que se inicia, ¿no? Y que humanamente hacemos todo lo posible, pero que sin la gracia, Lumen Fidei, 2013, 7 años después, vuelve a retomar el tema, eh, no viene y no pasa, ¿no? Por más que cosas que hagamos, el perdón necesita la fe y la fe es un don, ¿no? Entonces, por eso es tan complicado y por eso el trabajo de la paz es así como y una artesanía con cualquier golpecito que le des ya se te rompió, ¿no? Veo a Analí conectada que tiene, su mamá hace cosas de cerámica y así de frágil, ¿no? Y con el cuidado que se hace una vasija de cerámica, con ese cuidado se construye la paz, pero también con ese descuidado se rompe, ¿no? Entonces, es un proceso, no es un lugar la paz, ¿no? Es un proceso. El Papa es un papa de procesos, ¿no? Eh, y bueno, ¿no? Obviamente también es indudable que hablara ahí del flagelo de la guerra, que luego aparecerá en Dignitas Infinita, el flagelo de la guerra, y es indudable que hable también de la pena de muerte como algo totalmente inaceptable, ¿no? Lo curioso es que, como todos los papas, y yo no sé en qué momento perdimos eso, como todos los papas, y está clarísimo en el magisterio y en la doctrina social, el respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, pero de repente se nos olvida que es hasta la muerte natural, ¿no? Pero bueno, lo dejo ahí nada más como en el tintero. Bueno, y la última de las encíclicas que sacó en el 2024, yo para mi gusto, yo la caracterizo como una encíclica la más dogmática probablemente de Francisco, Dilexit No, sobre la devoción del Espíritu Santo. Y aquí el contexto latinoamericano del Papa Francisco cobra total relevancia, porque la piedad popular que se dio y que él vivió en los barrios pobres de Argentina, de Buenos Aires, es para él signo o vehículo por donde se manifiesta también la palabra de Dios, ¿no? Y, y en vez de desdeñarla y en vez de echarla a un lado o de minimizarla, la acoge, la integra y la renueva de su sentido en la misión de la iglesia plasmada desde Evangelii Gaudium, ¿no? Eh, entonces, en esta encíclica de Dilexit Nos, pues obviamente parte fundamental de la encíclica es esta primera premisa, ¿no? O sea, nosotros somos capaces de amar porque hubo alguien que nos amó primero. Y en algún momento usó el término primerear, recordarán todos ustedes que le gustaba hablar del primerear, ¿no? Dios siempre te primera, incluso hablando de su propia vocación, Dios me salió al encuentro, ¿no? Dios me primereó, yo no lo fui a buscar, Dios me primereó, ¿no? Y la iniciativa en el encuentro con Jesús siempre viene de Jesús, ¿no? Nunca viene de nosotros. Eh, Se refiere al corazón como el lugar más íntimo, más profundo, en donde están nuestras luces y nuestras oscuridades, en donde están nuestras verdades y nuestras mentiras, el lugar que va más allá de la carne, más allá de la biología, y por ende el lugar que da verdad,
¿no? En la teología latinoamericana se hablaba de los pobres como el lugar que da verdad, y el Papa Francisco hace una analogía acá y dice, el lugar que da verdad y el lugar que transforma y el lugar desde donde parte la realidad es el corazón de la persona, ¿no? Es el lugar donde uno vive más íntimamente absolutamente todo y de donde vienen todos los gestos que podemos ver, ¿no? O sea, los gestos son la punta del iceberg, el iceberg completo es el corazón, ¿no? Y el corazón también es el que da unidad a los fragmentos, incluso desde biológicamente hablando, ¿no? El tema circulatorio, hasta todo lo que hacemos en nuestra vida y todas nuestras historias en muchas ocasiones rotas y en muchas ocasiones muy lastimadas, muy contradictorias, cuando uno ve su propia historia, a veces uno quiere salir corriendo. eh, lo que las integra, lo que integra esas contradicciones es el corazón. Y por eso es muy bello entender esto en una encíclica que está hablando de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, porque todas las contradicciones que podemos llegar a pensar se resuelven en Jesús. Es el único que puede resolver nuestras contradicciones, ¿no? Incluso las más íntimas, incluso las que no nos damos cuenta que tenemos dentro del corazón, ¿no? Y desde ahí, pues obviamente se reflejan los gestos que hacemos, ¿no? Los buenos y malos, ¿no? Los gestos de amor, pero los gestos de odio también. Y por eso también es importante, y esa fue la motivación que tuvo el Papa Francisco para escribir esta encíclica Dilexit Nos, fue que a veces se ha llegado a menospreciar con toda la tradición de santos, ¿no? Desde Santa Margarita María de Alacoque, que fue una de las pasando por Colombier y por un montón de santos que lo han venido haciendo durante muchos años, de alguna manera había una corriente contraria a la devoción del Sagrado Corazón de Jesús porque asociaban que se estaba adorando un objeto y no a Dios, como una especie de idolatría. Y por eso el Papa intuye que existe esta percepción de la devoción y hace esta aclaración en Dilexit Nos, no se adora a un corazón, sino que en el corazón de Jesús se adora a Dios mismo, ¿no? A Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, y por eso habla de las tres dimensiones del corazón de Jesús, ¿no? La divina, por supuesto, representada obviamente por el Padre, la espiritual, representada por el Espíritu Santo, y la sensible representada o sea, en el corazón de Jesús está la Santísima Trinidad. Por eso habla de hoy, estamos cumpliendo, bueno, no hoy, pero en el 2025 estamos cumpliendo los 300 años del Credo de Nicea, y le dedica una parte muy importante de la encíclica a esta conmemoración de los 300 años del Concilio de Nicea, en donde se acepta unánimemente el misterio de la Santísima Trinidad, ¿no? Por eso es tan importante el credo que rezamos todos los domingos en misa, ese credo está presente acá en esta encíclica, y con un signo sensible que es el corazón de Jesús, ¿no? Y también, pues obviamente nos invita, como siempre en sus encíclicas, nos invita a salir, a dar, a encontrar estos espacios a primerear la realidad, y por eso retoma, ¿no? Cuando traspasan el corazón de Jesús con la lanza, pues no solamente sale sangre, sino que sale agua también, ¿no? Agua que responde a la sed, ¿no? Y esto es parte de hacer esta especie de meditación. Aquí es un sello muy jesuítico que tiene Francisco, ¿no? De hacer una meditación frente al corazón de Jesús, imaginándonos en términos de San Ignacio en los ejercicios espirituales, componiendo el lugar, haciendo una composición del lugar, imaginándonos cuando traspasan ese corazón y de él brota sangre y agua, y esa agua que al final de la vida representa la vida, ¿no? Pues sí, como la sed que hemos tenido como iglesia caminante, como iglesia misionera, y cada uno en particular con sus propias historias, y que hasta el final da vida, ¿no? Invita también, muy también al estilo ignaciano, en la tercera semana de los ejercicios espirituales, es una semana dedicada a contemplar la pasión de Jesús, ¿no? Y parte de las meditaciones implica pues sentir esta compunción y sentir este dolor por ver toda la pasión y todo lo que el Señor atravesó por nosotros, ¿no? Entonces, pues nos invita a la meditación y a sentir esta compunción cuando vemos este corazón de Jesús que se nos ofrece y que está presente y que representa a Cristo mismo, ¿no? Y en este sentido, pues, obviamente tener esta vivencia, como siempre ha estado presente, nos invita a salir y a llevarla y a contagiarla hacia los demás. Ahora, ese es Francisco, pero repito nuevamente, ¿qué nos toca a nosotros? O sea, la mirada siempre la ponemos en el Papa, ¿no? Pero nos olvidamos que
que somos un binomio, ¿no? Que hay una unidad entre el Papa y su pueblo. El Papa no podría ser Papa si no tiene un pueblo, y el pueblo no podría ser pueblo si no tiene Papa. Por eso nos alegramos el 8 de mayo cuando salió León XIV, ¿no? Porque ya no podíamos seguir sin un Papa, ¿no? O sea, necesitamos un pastor. Entonces, más allá de eso, lo que Francisco nos deja, un gran Papa, pero también nos deja una gran deuda, y esbozo algunos, o sea, obviamente hay muchos más, pero a mi juicio los más importantes pendientes que nos deja Francisco es consolidar la reforma sinodal. Esta es un tema que si bien se cerró y está el documento de clausura del sínodo de la sinodalidad, híjole, yo creo que nos falta mucho por trabajar en este tema, porque lo que la sinodalidad implica es reconocernos como iguales en todas las jerarquías eclesiásticas y por ende reconocer el mismo nivel de participación. Entonces, a partir de la reforma sinodal ya no se vale decir, es que el sacerdote hizo o dejó de hacer, ¿no? Es que el papa dijo o dejó de decir, es que faltan obispos, es que faltan sacerdotes, es que no hay en mi parroquia, es que eso no se vale a partir de esta reforma, porque si de alguien es la iglesia, no es ni del papa, ni de los obispos, ni de los sacerdotes, es de todas y todos. Nosotros conectados aquí y los que no están conectados, ¿no? Incluso, se me apuran tantito, si le hubieran preguntado explícitamente al Papa Francisco quién es una iglesia, casi hubiera dicho, incluso los que no van al templo, ¿no? También. Entonces, tenemos mucho por hacer en la reforma sinodal, un tema muy controversial durante el pontificado de Francisco, pero que de alguna manera abre la puerta para decir, formo parte de algo más grande, ¿no? Y tengo un lugar y mi voz tiene que ser escuchada. Segundo, obviamente concluir el Jubileo de la Esperanza, que se le quedó pues ahí en la primera parte del jubileo todo este año, y en este sentido habría que retomar la bula de interdicción de la apertura del Jubileo de la Esperanza, insistir y seguir insistiendo 1 y 400 veces más en la defensa, acogida, defensa, promoción de los migrantes de cualquier tipo, ¿no? Y en cualquier país, insistir en la paz, y por eso el mensaje inicial de León XIV fue tan poderoso, ¿no? La paz esté con ustedes. Eso ya nos habla, sí, de una continuidad, pero más allá de si es continuidad con Francisco, es continuidad con el magisterio y es continuidad con el deseo del Padre. Y eso es lo que tendríamos que estar entendiendo, ¿no? No importa si es continuidad con Francisco o ruptura con Francisco, eso no es lo importante para los que somos católicos. Si verdaderamente somos católicos, tenemos que entender que la continuidad es con el Padre, ¿no? Y con su evangelio, ¿no? Y con el evangelio de Jesús, y no con Francisco o sin Francisco, ¿no? Consolidar el pacto educativo global, este fue un tema que por ahí como que no se dio a conocer tan ampliamente. En resumen, era una transformación de la educación muy dirigida para nosotros que nos dedicamos a la educación. O sea, es un documento clave que habría que regresar a él, en donde se nos pide enseñar a usar y a poner en la transformación del mundo mente, manos y corazón. Con todo, lo dije muy someramente, el documento es mucho más grande y el movimiento es mucho más grande. Los invito a que vayan y revisen, porque al final todos estamos en un ámbito educativo. Atención urgente a la crisis ambiental, por supuesto, y desmantelación de las narrativas que justifican que no hay cambio climático. Obviamente ya ustedes saben geopolíticamente en dónde están esas narrativas ubicadas, ¿no? Y lo último, pues seguir, y esto sí nos toca a nosotros, seguir y aprender el lenguaje de la ternura, ¿no? Por ahí hay un libro de la Revolución de la Ternura, iniciado por el Papa, digo, no es del Papa Francisco, pero lo escriben a partir de los gestos del Papa Francisco, y de ahí que se le haya asociado con el Papa de los gestos, ¿no? La ternura definida por Francisco es mirar, escuchar y tocar como Jesús miraba, como Jesús escuchaba y como Jesús tocaba, ¿no? Entonces, esa parte sí nos toca a nosotros, ¿no? O sea, de qué manera podemos llevar esta ternura al mundo, que retoma magistralmente. Yo de verdad, si hay un libro que ahorita podríamos leer, que no es de difícil lectura, que lo leemos muy rápidamente, si hay un libro verdaderamente que define a Francisco, es este, obviamente, ¿no? La autobiografía, Esperanza, pero concretamente el último capítulo, ¿no? Un capítulo en donde deja su testamento espiritual, ¿no? Delinea qué espera de la iglesia, qué espera del Papa, ¿no? ¿Por qué hizo lo que hizo? Em, y en donde muestra que fue un hombre de fe, pero también un hombre de dudas, ¿no? Ahí lo dice, ¿no? Siempre tiene que haber espacio para la duda. El que crea que lo sabe todo o que ya entendió a Dios está muy perdido, ¿no?
igual que San Agustín. Yo esperaría ahora ya empezar a ver un poco más a San Agustín y conocerlo mejor, igual que conocí a San Ignacio de Loyola más por el Papa Francisco. Bueno, ya lo conocía, pero lo conocí un poco más. Pero esperaría eso porque para San Agustín el misterio de la Santísima Trinidad era algo de lo que él dudaba y se sentía mal de que dudaba, ¿no? Y sin embargo fue entendiendo que también la duda y el espacio para la duda cabe dentro de la fe, porque si no, no sería fe. Habla de la ternura, porque habla de muchas cosas, ¿no? O sea, todo lo que él hizo está plasmado en el último capítulo y nos invita, ¿no? A recorrer y a luchar, ¿no? A hacer la revolución de la ternura, porque él está solo de paso, ¿no? Y la iglesia seguirá, así lo dice al inicio del capítulo, la iglesia seguirá. Yo soy solo un paso, ¿no? Entonces, en este sentido, enuncia ya una transición, dato curioso, esta autobiografía estaba planeada, bueno, llevaba ya 2 años haciéndose, y estaba pensada para publicarse hasta la muerte de Francisco. Y en enero de este año le dijeron, ¿no? Al redactor que él le habló por teléfono y les dijo que ya la sacaran, ¿no? No sé, sería aventurado decir que sabía si se iba a morir o no, pero bueno, de pronto se dieron como una serie de acontecimientos y creo que es un libro por demás bellísimo, pero este último capítulo, o sea, de verdad es una joya para poder darle la cereza al pastel en el pontificado de Francisco y comprender lo que no fuimos capaces de comprender en su momento. No sé si lo vamos a comprender ahorita y tampoco aseguro que lo puedan comprender leyendo este capítulo, pero creo que atendiendo al principio de que el tiempo es superior al espacio, llegará el momento en donde lo miremos y ya no nos parezca tan extravagante, ¿no? En donde lo miremos y ya no lo veamos como el loco de Asís, ¿no? El tiempo dará la razón de muchas de las cosas que hizo Francisco. Y ahora sí, la pregunta, y se los digo, bueno, cuando Juan Manuel Palomares me invitó a dar esta plática, pues todavía estaba esto en el tintero, ¿no? Todavía era la pregunta que flotaba en muchos, ¿no? ¿Y qué va a pasar después de Francisco? Todavía no se había abierto el cónclave, todavía no tenían lugar las exequias de Francisco, etcétera, y me pareció oportuno el título. Pero hoy ya sabemos, y sabemos que viene un Papa Agustino, que viene un Papa que vivió en Perú, que viene un Papa cercano al pontificado de Francisco, em, mm, un Papa que tiene este escudo y este lema. Y me llama mucho la atención que justamente otro de los principios trazados en Evangelii Gaudium haya sido la unidad prevalece sobre el conflicto, porque en Agustín o en San Ignacio de Loyola o en quien venga después de León XIV, eh, la unidad debiera de prevalecer, ¿no? Y la unidad no es anular las diferencias, ¿no? No es homogeneizar, más bien es aceptar los dones del Espíritu Santo que son distintos en cada uno de nosotros. ¿Qué cosa más evangélica que eso? ¿No? ¿Y qué cosa más doctrinal que eso? Entonces, bueno, pues obviamente la respuesta inmediata, pues viene León XIV, ¿no? Con el lema in hilo 1:1, tenemos la flor de lis ahí como parte de su escudo, digamos como el símbolo de los agustinos. Sabemos que está tomado o inspirado San Agustín en el Salmo 127, tiene muchos significados, yo elegí pero hay muchos más significados. En el que es uno, somos uno. Es otra vez, no importa tu carisma, no importa en qué trinchera estés, no importa en qué país vivas, no importa si eres más fervoroso de una parroquia o de otra, no importa el grupo en el que estés o si no perteneces a ningún grupo, lo que importa es identificarnos como uno solo con aquel que ha sido uno solo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podemos esperar de León XIV o más o menos? Es muy pronto todavía, ¿no? Obviamente, pero por lo menos ya tenemos signos específicos de que es un misionero que estuvo más de 20 años en Perú, y eso ya nos habla de un papa que sabe, al igual que lo supo Francisco y al igual que Benedicto XVI y al igual que San Juan Pablo II, porque en eso el Espíritu sopla igual para todos, supo que que es en lo micro en donde hay que trabajar, ¿no? Que es en la pequeñez, que es en esos espacios chiquitos, a veces imperceptibles, que se abren en actitudes como la escucha, como la apertura, como el despojo,
y concretamente si queremos seguir la reforma sinodal de Francisco o si creemos que se abrieron puertas que no se habían abierto y que eso permitió la entrada de más personas y ahora somos más. Creo que es indispensable que trabajemos cada uno en lo particular en el despojo y en la valentía, ¿no? Y habló el Papa León XIV, habló de la valentía, no tengan miedo, ¿no? Fuera el miedo, ¿no? Son cosas bien complicadas que estoy diciendo en segundos, pero que trabajar el despojo en la vida diaria es trabajar la humildad. Y esa es otra de las artesanías, ¿no? No se trabaja de la noche a la mañana y es algo con lo que lidiamos y más quienes nos movemos en los ámbitos académicos. La soberbia académica siempre va a ser una tentación para el despojo, para la valentía, para la caridad, ¿no? Para tender puentes, habló de esto también el Papa León XIV, para el diálogo, también en su mensaje inicial, oración, silencio, por supuesto, dejarnos conducir por el Espíritu con la docilidad que eso toca y dejarnos acompañar por León XIV, siempre en esta tensión entre la inspiración del Espíritu Santo y la humanidad del Papa, sabiendo y confiando en que estamos cuidados y que estamos protegidos más allá de por un Papa, por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, dejarnos acompañar por León XIV implica dejarnos primero incomodar, interpelar por el Espíritu Santo, por supuesto, ¿no? Si no te incomodan, seguro no es el Espíritu Santo, ¿no? Tiene que haber algo de incomodidad para empujarte a salir de tu zona de confort y ver qué novedad hay, ¿no? Porque la novedad se despliega a diario frente a nosotros con un Cristo que hace nuevas todas las cosas, pero que a veces no lo logramos percibir, ¿no? Entonces nos toca, creo yo, desde la pequeñez, desde la aceptación de nuestra propia vulnerabilidad, desde la aceptación de las propias cosas que no nos gustan, de nuestras oscuridades y de nuestras luces, de nuestras historias rotas, de nuestras heridas que todavía si le rascamos todavía pueden llegar a sangrar. Nos toca tejer signos de esperanza, no solo porque estamos en el jubileo de la esperanza, sino porque como cristianos, si no damos esperanza, no va a haber ni paz, ni futuro, ni diálogo, ni nada, ¿no? Entonces, hay esta frase en la tumba de San Ignacio, en la iglesia de Il Gesù en Roma, está la tumba de San Ignacio, y este epitafio que no fue escrito por San Ignacio, hay muchas teorías de quién lo escribió, pero que dice, ¿no? Cosa divina es no estar ceñido por lo más grande, no estar ceñido por lo más grande, o sea, no estar limitado, que no queremos un Dios aplastante, ni un Espíritu Santo que nos cierre las puertas, ¿no? Sin embargo, estar contenido entero dentro de lo más pequeño, ¿no? Y ahí está el misterio, ¿no? En la cotidianidad, en la vida diaria, en los encuentros y en los desencuentros que tenemos a diario, en las metidas de pata y en los aciertos que tenemos. ¿No? Ahí es en donde se esconde el misterio de la esperanza, porque se construye a diario y a cada instante, igual que la paz no es un locus a donde llegar, no es una meta a donde llegar, ¿no? Ni es un punto de partida, ¿no? Ni punto de partida ni punto de llegada, es un proceso, es un dinamismo y a diario tenemos que procurarla y a diario tenemos que cuidarla y a ratos se nos va y a ratos se nos viene y a ratos la conservamos y a ratos la damos y a ratos la perdemos, pero es en esto y el Papa Francisco fue muy enfático en los gestos de la vida cotidiana, ¿no? Y en Dilexito nos dice, ¿no? O sea, cuando tú das la mano, cuando tú abrazas, cuando tú das un beso, esos son gestos que provienen de lo profundo del corazón humano, ¿no? Y eso es lo que provenía del corazón de Jesús. Entonces, ¿qué podemos esperar si queremos ser como Jesús, que es el anhelo de todo cristiano? Pues eso, ¿no? O sea, ser esperanza, más que hablamos de dar esperanza, para mí es una cosa muy ambiciosa, más bien ser esperanza a nosotros, ¿no? Tener esperanza a nosotros en la medida en que nosotros la construyamos, repito, en los acontecimientos diarios, buenos, malos, mejores, peores, a ratos mejor, a ratos peor, etcétera. Ahí vamos a ir tejiendo esta esperanza. Si retomamos el jubileo, perdón, la bula de inauguración, ya voy terminando, la bula de inauguración del Jubileo de la Esperanza, si la volvemos a leer, vamos a encontrar cosas muy interesantes, dentro de las cuales, por ejemplo, está esta frase, ¿no? La esperanza no es fútil, no es un fútil optimismo, o sea, no tiene palabras para expresarse, solo se vive, es una experiencia que vive. La vives o no la vives, punto. O sea, porque si inventas un discurso sobre la esperanza, eh, pues no, se queda en una teoría que no va a fructificar, ¿no? Sino un don de la gracia, otra vez, ¿no? Fe,
esperanza y caridad, las tres virtudes, que como buenas virtudes las tenemos que vivir, desarrollar, cuidarlas, ser disciplinados en su desarrollo, etcétera, pero que inicialmente vienen de alguien más, ¿no? Y que nosotros tenemos que abrirnos a la gracia de recibirlas. Entonces, pues, ¿cuáles son signos de esperanza o cómo ser signos de esperanza? Pues trabajando por la artesanía de la paz, repito, no como premisa, sino como punto como punto de encuentro, ¿no? O sea, no más, iba a decir como punto de llegada, pero tampoco creo que sea eso, ¿no? O sea, no vamos a vivir en paz 100% en paz siempre, ¿no? Es una utopía pensar en eso, ¿no? Con la apertura a la vida, ¿no? Y esto es algo también muy importante que en nuestros jóvenes hoy en día es importante, a todo tipo de vida, ¿no? O sea, no únicamente vida de los hijos, aunque lo menciona explícitamente en esta bula, pero cualquier tipo de vida y en cualquiera de sus formas, ¿no? Hacer una alianza social para la paz, ser signo de esperanza concretamente pues para estas personas que de algún modo o pertenecen a esta cultura del descarte de la que hablaba el Papa Francisco, a los enfermos, a los migrantes, a los pobres, a los ancianos, etcétera. Y termino con esto, ¿no? Este documento de la bula antes de pasar a las conclusiones, este documento de la bula de interdicción del Jubileo de la Esperanza, tiene una parte muy central bueno, yo he escuchado hablar de ella pocas veces y por eso creo que es un tema que necesitamos meternos más y que nos va a unir más, que es pues sí, obviamente a cuentas del acontecimiento del Concilio de Nicea, que cumplimos años de ello. El tema central de la esperanza es cómo damos razón de ella, ¿no? eh, Cómo somos testigos de la esperanza, ¿no? Cuando tenemos un mundo polarizado, cuando tenemos ausencia de líderes que nos conduzcan a la paz, cuando tenemos guerras por todos lados, cuando estamos peleados todos con todos, cuando estamos tensos, cuando estamos agobiados, cuando hay cosas que nos preocupan mucho, una economía muy endeble, fronteras desdibujadas, malos tratos, discursos de odio, etcétera, ¿cómo y desde ahí cómo damos razón de nuestra esperanza? Y el Papa da tres iniciativas que deberíamos estar trabajando en este jubileo de la esperanza. La primera, la creencia firme en la vida eterna, ¿no? Esta imagen que vimos televisada, creo que habla por sí misma, ¿no? O sea, es la convicción de que la vida terrenal está sostenida solo por la vida eterna, ¿no? Segunda convicción de que Cristo murió, resucitó y está vivo entre nosotros. Y ahí bueno, pone como algunos ejemplos simbólicos, menciona este juicio final que está en la Capilla Sixtina. Em, no se los describo porque además teológicamente no tengo las bases para hacerlo, pero ni artísticamente. Pero bueno, creo que al final es esta creencia de que en el juicio final nos encontraremos cara a cara, no con un Cristo crucificado, sino con un Cristo resucitado y profundamente convencido de que la muerte no tiene la última palabra, que debiéramos vivir, no solo profesar de dientes para afuera, sino verdaderamente estar convencidos, porque si creemos esto, dice el Papa Francisco en esta bula, si creemos esto, en que la muerte no tiene la última palabra, eh, viviríamos más confiados y no tendríamos tanta angustia y tanto sufrimiento en los procesos de pérdida de la salud o en situaciones de crisis que a veces nos suceden, sino viviríamos confiados en que al final el silencio se vuelve palabra, ¿no? Bien, bueno, a modo de conclusión, algunas ideas, ¿no? Ciertamente el pontificado de Francisco fue uno de grandes cambios, de renovaciones y de confirmaciones también, ad intra y ad extra, ¿no? Y sobre todo el inicio de una iglesia más pareja, donde cabemos todos, una iglesia más sinodal, una iglesia que no se encierra y que no está ubicada en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, ni en el Palacio Apostólico, ni en Santa Marta, sino que es una iglesia esta que estamos haciendo nosotros, ¿no? Esta reunión es una iglesia que está caminando, que está en salida, que está viva y que está anunciando su fe y compartiendo la alegría del Evangelio, ¿no? Número dos, es un pues muy fiel a la lectura de los signos de los tiempos y como buen jesuita muy plasmado en la realidad, luchó por temas como la justicia, pero también con la misma
fuerza y énfasis que luchó por temas como la justicia social, el medio ambiente, etcétera, pues también fue un papa que lo vimos en muchas ocasiones con gestos de ternura inigualables, ¿no? Igual que vimos a Benedicto XVI, igual que vimos a Juan Pablo II, igual que hemos visto a todos, es decir, un hombre muy riguroso con las cosas que tenía que ser riguroso, transformó varias cosas, continuó el tema de las finanzas en el Vaticano que había empezado Benedicto XVI, lo continuó, lo reformó, casi ahora tenemos problemas de carencia y de pobreza al interior y ya no hay para pagarle a, a las gentes del Vaticano que trabajan en el Vaticano, pero bueno, hizo eso, renovó el colegio cardenalicio, 108 de 133 cardenales fueron nombrados por él, luchó frontalmente contra los abusos del clero, es decir, también se enfrentó a batallas muy duras, pero dentro de la dureza y de la rigurosidad con la que tenía que abordar esas batallas y pelearlas, también fue un papa que supo ser muy tierno, ¿no? Y que supo identificar y cuajar con sectores que no se sentían cercanos ni que se sentían iglesia y que es más, hasta rechazaban explícitamente la iglesia y todo lo que gira en torno a ella. Entonces el Papa Francisco logró tender estos puentes y en este sentido fue un papa que nos enseñó que el vehículo, el mensaje es la firmeza, pero el vehículo es la ternura, ¿no? Por eso creo, y es una opinión muy personal, que sus reformas no fueron tanto de forma como lo fueron de fondo, aunque mediáticamente las formas fueron muy criticadas, unos las amamos, otros las odiaron, también un papa de claroscuros, ¿no? Un papa también que se debatía entre las masas que lo adoraban, pero que también entre los individuos que lo atacaban, como a todos al final del día, ¿no? Pero creo y estoy convencida que las reformas tienen un peso sustancial, que fueron reformas de inicio, que no fueron reformas acabadas, sino que fue un papa que inició procesos, pero los inicios fueron las bases sólidas que van a perdurar mucho más tiempo. Entonces, no importa quién venga después de León XIV, no importaba hasta el 8 de mayo quién viniera después de Francisco, el peso estaba ahí, ¿no? La base estaba ahí y va a ser muy difícil cambiarla porque nos enseñó a mirar la realidad y a interpretar la realidad y a habitar la realidad desde otra plataforma. Eh, por eso, ¿no? Ya lo he dicho muchas veces, perdón la insistencia, pero bueno, sí, la respuesta inmediata es después de Francisco sigue León XIV, pero más allá de Francisco y de León XIV, lo que sigue es creer, confiar y adherirnos en el sucesor de Pedro, ¿no? Con todo lo que esto implica, ¿no? Y un Pedro que recordemos que fallaba y que era muy también muy bárbaro y salvaje y que se aventaba desnudo y que contestaba y que no creía y que dudaba y que pues sí, eso somos, ¿no? Y ese es Pedro en el nombre de Francisco, en la figura de León XIV y de todos los papas, así ha sido, ¿no? Entonces tampoco estamos esperando perfección, tampoco estamos esperando que no se equivoque, tampoco estamos esperando que siempre sea muy cuidado y muy medido en sus formas y en sus gestos y en sus discursos. Se va a equivocar como nos equivocamos todos los que estamos aquí y sigue siendo Pedro. Y nuestra confianza tiene que estar en Pedro y no en Francisco ni en León XIV, ¿no? Entonces nos toca abrir esa esperanza, ¿no? Y repito, no solo en el jubileo, no solo porque estamos en un tiempo propicio para ello, sino porque como cristianos nos toca dar razón de nuestra esperanza, siempre y ante todas las circunstancias, ¿no? Y si no, pues algo está fallando en nuestra fe, ¿no? Si no somos casas construidas sobre arena que se las lleva la marea o que se las lleva el viento, ¿no? Entonces, la esperanza se construye en la vida diaria, no hay de otra, ¿no? Uno no tiene que ir a San Pedro para adquirir esperanza o para dar esperanza, ¿no? Si pueden ir, adelante, ¿no? Muy bien. Pero uno no tiene que hacer esas grandes cosas, ¿no? En la cotidianidad, en los gestos, en la vida diaria, en las dificultades que tenemos y en cómo las enfrentamos, en las peleas que tenemos y en cómo las abordamos, en cómo nos metemos en los recovecos de nuestros afectos, de nuestras palabras, de nuestros gestos, del cómo pensamos y miramos y actuamos en la realidad, ahí toca construir esperanza. Y esa es quizás la parte más complicada a la que nos vamos a enfrentar, ¿no? Y si no, pues pregúntenle a Francisco, ¿no?
Entonces, bueno, yo con esto termino y por supuesto abro el diálogo, abro el intercambio de ideas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora de los Ríos. Qué maravillosa exposición. Sin duda, a mí particularmente me toca mucho este tema de la construcción de paz, ¿no? El rol que nosotros tenemos como iglesia para construir paz, paz en nuestros corazones, paz en nuestras comunidades, paz desde todos lados y pues primero reconociendo esa herida de la que tanto nos habló, que me parece fenomenal. No sé si alguien del público quisiera comentar algo, hacer alguna pregunta. Por aquí ya viene la felicitación de la doctora Laurent, que sin duda es fan destacado de la doctora de los Ríos. Así Es que, mutuo, es mutuo. Yo también soy fan de la doctora Laurent. qué maravilla. Pues entonces, no sé, alguien, adelante. Están pensando sus preguntas. Es que fue una exposición muy nutrida y compleja. Y probablemente, por favor, adelante, Analí, Nora, por aquí que no sé cómo se llama la persona que está como iPhone. Guillermo Larios nos dice muchas gracias. Por ahí. Bueno, yo quisiera lanzar una pregunta, aprovechando en lo que todo el mundo se prepara, si es que quieren preguntar. Partiendo de la base de que el Papa Francisco, como buen jesuita, y lo que nos comentó la doctora de los Ríos, inician procesos, que me parece que verdaderamente en términos de la reconciliación iglesia, el proceso se arrancó pues abriéndose a una escucha de nuevas miradas, esta otredad, ¿no? Esta inclusión de pues de quienes habían sido excluidos durante muchos años. Entonces, me parece que efectivamente se inició este proceso de paz y reconciliación y perdón. Y me gustaría, pues, preguntar, ¿no? Desde el punto de vista de la continuidad de ese proceso, ¿cómo podríamos, pues, ver cuál es el llamado como iglesia para, pues, ir avanzando en esa reconciliación? Sí, gracias, Julieta. La verdad es que tu pregunta es muy pertinente porque justo, ¿no? Parte también, hay una parte en la bula de interdicción del jubileo en donde el Papa nos invita a condonar deudas que, bueno, las ubicamos como las económicas, pero no solo deudas económicas, ¿no? Y por eso el jubileo va a representar un proceso de perdón. em, A ver, es que teológicamente yo no tengo las bases para explicar el perdón, ¿no? Pero el perdón no, un perdón que pone el Papa Francisco ahí en esta bula, un perdón que no implica ya me olvidé de lo que hiciste, ¿no? Sino sé lo que hiciste y te doy una segunda oportunidad, ¿no? Y el jubileo en este sentido representa esa segunda oportunidad, ¿no? Esa indulgencia plenaria que ganamos para borrar y recomenzar. Y si tú te das cuenta de lo que hay detrás de un recomenzar, es un dinamismo, nunca se acaba el camino de la gracia y por eso el Lumen Fidei inicia, ¿no? La fe es un camino. ¿Cuándo se va a acabar? No lo sé, no, y probablemente trascienda la muerte, no tengo experiencia de eso, pero probablemente hasta trascienda la muerte y sea tan grande que no se acabe con nuestra tumba, ¿no? Entonces, es una oportunidad, yo creo que ahorita de forma inmediata sería vivir este jubileo con pleno conocimiento de lo que implica el perdón hacia nosotros, pero el perdón que nosotros le debemos de dar a quienes de alguna u otra manera nos hayan ofendido o no sé, ¿no? O que hayamos hecho a veces el perdón para con uno mismo también es todo un tema difícil de trabajar, pero es el tiempo propicio porque solamente perdonando vamos a abrirnos a recibir la gracia de la esperanza, que es otra de las virtudes, ¿no? O sea, nos toca trabajarla, pero otra vez es abrirte a la gracia, ¿no? Si no te abres a la gracia, pues no va a pasar más allá del trabajo altruista que podamos hacer unos con otros, ¿no? Gracias, Julieta. Muchas gracias. Pues bueno, seguimos con la oportunidad de platicar aquí con la doctora de los Ríos. ¿Alguien alguna pregunta? Si no, pues iremos cerrando.
La verdad, agradecerte mucho, Marieli, por esta intervención. Nos deja muy, muy claro el legado de Francisco, pero como tú dices, ¿no? Mirarlo como un Pedro y apoyar nosotros como iglesia, vernos como corresponsables de esta ruta que se nos traza, este camino de fe, y pues ponernos manos a la obra, contemplativos y en la acción, como bien nos invita los jesuitas. Por ahí nos ponen gracias, Marieli, un gusto escucharte, y pues bueno, pues con esto cerraríamos nuestra sesión. Gracias a todos y todas por asistir y pues fue un placer. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, felicidades, Marieli, padrísimo. Muchas gracias. Gracias a todos. Excelente. Gracias. Bye, bye. Hasta luego, bye. Gracias, Julieta.